Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, Historia de las Diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, continuando con esta historia tan apasionante, yo siempre a vos te haría como una especie de imagen concreta de lo que es esta historia de los judíos, y yo diría más que intrincada, es una especie de encaje sumamente con numerosos bordados y muy intrincados, porque esta historia tan apasionante en la que nosotros estamos empeñados en trabajar. Gracias a vos y en transmitírselos a la gente. Historia que junto a otras muchas historias judías pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar. Y si quieren también, cada 2 semanas pueden recibir en su correo electrónico, gratuitamente por supuesto, un boletín con estas noticias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, hoy vamos a seguir dentro del subcapítulo, porque estábamos en un macrocapítulo que nos ocupa prácticamente, nos va a ocupar todo el año, que es la diáspora sefardí. Y estamos hablando especialmente de lo que sucede dentro del Imperio Otomano. Hablamos en entregas anteriores, en la primera y en la segunda parte, de algunas características de esta dispersión, de esta diáspora dentro del Imperio Otomano, pero hoy vamos a especializarnos o adentrarnos en el terreno de cómo estas comunidades dispersas dentro de esa propia diáspora entablaron una comunicación, construyeron redes, ¿no? Sí, tal cual, porque ese es un rasgo de estos judíos sefaradíes. Pero además es extremadamente interesante porque muchos historiadores, y yo todo el tiempo te estoy hablando de esto y te lo estoy comentando a lo largo de cómo se imponen estos sefaradíes, que algunos después se van a llamar levantinos, otros, pero lo que es seguro que todos se denominan a sí mismos o como de Castilla o castellanos, porque de hecho lo eran. Y el texto que yo estoy trabajando ahora y por el cual quiero seguir charlando de todas estas diversidades, es que va a haber una élite extremadamente rica. Estos judíos de Castilla son los más numerosos, algunos de ellos son los más ricos, son los más cultos, son los más, digamos, no eruditos, pero son los que más saben sobre su religiosidad, y además son los más cultos y los más intelectuales y políticos. Es decir, tienen un nivel, y eso lo vas a ver después en estas redes que surcan todos los continentes y los mares, porque muchos de ellos después navegan, van y vienen, se van a Livorno, se van a Londres, surcan todos los mares. Entonces tenemos aquí una élite importantísima que les impone al resto lo que ellos creen, lo que ellos saben, porque además de hecho ellos descienden de algunas de estas familias de elevada alcurnia, vamos a hablar en un lenguaje medio castizo, de cuando ellos vivían en la península ibérica, cuando ellos estaban en lo que hoy en día es España. Entonces ellos se llevan consigo toda esa identidad y se la imponen al resto. Lo que también es importante señalar y tener en claro, que otra vez y recordar desde la última vez que hablamos, es que hay varios keilot, varias keilot. Keilot es en hebreo. En castellano es varios cales. Yo voy a decir castellano, no voy a decir español. ¿Qué va a ser? Yo me crié y nací y estudié en castellano y sigo aferrada al castellano. Y entonces dijeron una vez de estas keilot o de estos cales, que cada caal es una ciudad, es una cita lo que estoy haciendo, es una ciudad en sí misma y no existe una ciudad que se subordine a la otra. Y entonces acá lo que voy a contar es que estamos hablando en este momento, para situar a la gente que nos escucha, de el siglo XVI y principios del XVII, que es el momento de mayor esplendor, sobre todo
esplendor, entre comillas, porque esto no abarca a todos estos judíos y a estos judíos sefaradíes que viven en este mundo que es el Imperio Otomano y propiamente el territorio del imperio de lo que ahora es Turquía, porque después nos vamos a ir hacia otros lugares porque el Imperio Otomano abarcó una zona enorme dentro de lo que fue Asia y de lo que fue también Europa. Eso yo lo dije el otro día, que los dos imperios, el Imperio Español y el Imperio Otomano, fueron los dos imperios más grandes del mundo moderno. Y entonces hay, por ejemplo, un historiador cuenta que en Arta es hoy en día es Grecia. En aquella época le pertenecía a los otomanos. Los otomanos habían tomado dominio de esta región. En Esmirna y en Salónica había congregaciones formadas exclusivamente por marranos. Y este es todo un tema, porque muchos de estos marranos, que se habían venido desde Portugal especialmente y otros desde España, eran gente adinerada, tuvieron sus propias características. Después, este historiador sigue contando que para el siglo XVI, y fíjate que para atrás no figura en ninguna parte como la gran ciudad de Grecia, pero hay estas comunidades. Y además lo cuento para que la gente sepa de esta presencia judía en lugares ignotos o pequeños, donde los judíos estuvieron, donde no pueden ser ni olvidados ni ignorados, porque muchas de estas comunidades después fueron borradas de la faz de la tierra por el nazismo. Pero es importante saber que ahí, en Patras, en el siglo XVI, había 4 congregaciones. Y una era la romagnota siempre contamos nosotros que es la más antigua, la de habla griega, las que tenían apellidos de origen griego o parecido, que no hablaban castellano. Otra comunidad era la siciliana, que eran los judíos que habían sido expulsados por el rey Fernando. Le recuerdo a la gente que el rey Fernando el Católico tenía sus posesiones en Sicilia y en Nápoles, en el reino de las 2 Sicilias, así que cuando se expulsa a los judíos de la península ibérica, también los expulsaron de ahí. Estamos repasando, y en historia lo que abunda no daña. Así que tenemos judíos que tuvieron que irse de Sicilia y llegaron a lo que hoy en día es Turquía. Otra comunidad española y otra apuliana. La están mencionando porque esto es de la Puglia. En castellano es la Apulia, que es aquellos que tienen apellido Pugliese, algunos son de origen judío sabido y otros tal vez desciendan de judíos o no. Pero bueno, es de esa región. Y estaban, y lo que se trató, porque el tema era que todas estas keilot o Kahales, entre todos los conflictos que existían de quién es quién, de cómo me manejo, de cómo cada uno reza en su sinagoga, y cada una en su sinagoga, como hacen los judíos, si no son tan numerosos, se reúnen en la casa de alguno y hacen, hasta hay una yeshivá, pero cómo hacían, y entonces lo que se establece desde Estambul, donde hay una autoridad religiosa, porque la autoridad religiosa es la que mandaba en ese, estamos hablando siglo XVI, sobre todas las demás, porque lo que había que tener era un parámetro de unidad, porque los judíos no dejaban de ser, aún con sus diferencias entre sí, una minoría, y la verdad una minoría protegida siempre de alguna manera, pero no tan exenta de problemas y de algunas cuestiones importantes, sobre todo en algunos momentos. Y también lo que quiero recordar, porque el otro día, ahora tengo que empezar a trabajar acá sobre la historia de lo que pasó con los judíos sefaradíes en el periodo, acá en la AMIA, sobre lo que pasó con los judíos en el periodo, judíos sefaradíes en el periodo de entreguerras, y es muy importante contar dónde estaban y qué fue lo que les pasó por todas estas cuestiones. Y entonces recordar que también ahí en el barrio de Galata, que es el barrio más importante, creo que también eso es considerado como el Cuerno de Oro, que es donde estuvo la comunidad más importante, estaban también los caraítas. Y también esto tiene su historia aparte. Hoy no voy a hablar de los caraítas. Lo que sí quiero decir que para el siglo XVI era tan grande la dispersión de estas comunidades y el tema de mantener su organización, que
tenían el gran rabino, que era Mizrahi de apellido, que él sucede a Capsali. Capsali era romagnota, y el romagnota no entendía mucho, y los castellanos o los sefaradíes lo miraban con mucha susceptibilidad y sin deseos de acatar sus órdenes. Bueno, es sucedido por este Mizrahi, que tiene un doble cargo. Por un lado es gran rabino y por otro lado tiene una función secular que le otorgaba el sultán. Bueno, finalmente parece que fue tan abrumador el trabajo y la tarea para este Mizrahi que se lo delegan en un funcionario sefaradí, como una especie de, que él se va a ocupar, le dan todo el cargo de ocuparse de toda la parte secular. Y yo, sinceramente, el apellido de este sefaradí era Shealtiel. Se dice que en los documentos otomanos figuraba como Salto y en otros como Salti. Bueno, yo conté una vez que estuvimos nosotros en Rodas, y ahí una de las familias más importantes fueron los Saltiel. Y hay descendientes de los Saltiel en la actualidad. Bueno, en aquel momento hicieron una gran reunión, pero bueno, se ve que descienden de todos estos que estaban también ahí en el Imperio Otomano. ¿Cuáles eran las características de estos judíos que viven en estas comunidades y con estos conflictos que estamos hablando, de que había conflictos y cuestiones que tenían que ser resueltas de un modo secular y religioso? Las características eran que tenían distintas formas de observancia. Las otras características es que hay toda una élite, como ya lo dije antes, que tiene mucho, pero mucho dinero, sobre todo los que son descendientes de marranos, por ejemplo, como eran los Nasí, Gracia Méndez, de quien vamos a hablar en otra oportunidad. Son banqueros y prestamistas, y a veces hacían una ostentación de un lujo, de un estilo de vida que a veces suscitaba la indignación hasta de los sultanes y de las cortes. Esto también hay que decirlo. Y a muchos les pasaba que, si bien no había persecución de judíos en esa época, esto generaba muchos celos, resquemores, y finalmente muchos terminaban o presos o muertos. A veces los ahorcaban. La verdad, si uno entra en los entresijos de esta sociedad de los sultanes y de todo eso, es mucho menos poética de lo que a veces suele parecer. O les quitaban todo lo que tenían, como fue también la historia ahí en la península ibérica, y o los mataban o los expulsaban. Las características también en sus relaciones con el Imperio Otomano, sobre todo hubo uno que era Mehmed II, eran de bastante tolerancia. Lo que pasa que también es cierto que estos judíos eran habitantes urbanos y tenían ciertas disponibilidades y capacidades urbanas. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy solamente hablando de los ricos y poderosos, sino la mayor parte de la comunidad, que eran pobres o gente de bajo nivel económico, que eran artesanos. Y eran artesanos y buenos artesanos, y trabajaban mucho en temas de la comida, de cosas para la comida. Algunos de ellos eran campesinos, pero otras tareas que desarrollaban eran sastres, pero además trabajaban el cuero. Eso fue un rasgo muy propio de ellos. El cuero, eran curtidores, eran teñidores del cuero, los cosían, era un rasgo eran zapateros, con todo lo que tenía que ver con el trabajo del cuero. Esto era muy importante y muy característico de estos. También eran sombrereros. La vez pasada, cuando nosotros hablábamos de los judíos porque hay que poder relacionar, a veces da trabajo, pero hay que hacerlo, había familias de ahí de Livorno que cubrían todo el tema en el norte de África y también en Turquía, de temas que tenían que ver con, por ejemplo, la elaboración de sombreros. Así que para alguien trabajarían. A mí me gusta mucho descubrir estas cosas. Y una de las cosas que logré enterarme, y yo te
a ver, lo voy a decir en voz alta porque merece que te lo cuente, es que gracias a vos y lectura de letra chica para entender todas estas cosas, se dice que Yosef Caro, que también es un judío que se va de Portugal y se va a vivir a Safed, es el que escribe el Shulchan Aruch, un código de costumbres y prácticas religiosas judías. El Shulchan Aruch es importantísimo porque es el que... ¿Por qué lo escribe? Lo hace para unir en todas las prácticas religiosas a todos estos judíos que son distintos. Es cierto, perdóname, mezclé el tema de los que eran pobres y ricos, pero el Shulchan Aruch estuvo hecho para todos. Y no hay que olvidarse que después Yosef Caro, que escribió el Shulchan Aruch, va a ser traducido al hebreo y en Polonia, porque es la base de prácticas y costumbres religiosas que unieron al judaísmo en general, a los judíos sefaradíes que estaban tan dispersos y tan distintos entre ellos, no solo por cuestiones de los lugares donde provenían, sino por una cuestión de clases. Estaban los ricos, los ultrapoderosos, y estaban aquellos que eran pequeños y todo eso, que asistían a la sinagoga, que iban a las yeshivot, exactamente como los ricos y los importantes. Así que había que establecer un punto de unión entre todos ellos. ¿Tengo un ratito más para contar algo más? Un minuto, pero simplemente quería recordar también que esta, forma de organizar el Shulchan Aruch, de organizar la liturgia, también va a ser recogido por las comunidades de Oriente, a las que a partir de entonces muchos confunden con los sefarditas, porque hacen el rito sefardí, que llaman. Seguro, claro que sí, porque además él ya después Yosef Caro se va de Portugal, se va a vivir a Sfat, y vos tenés razón, es así, y esto va a unir, y eso es esta confusión que se produce, y además porque es el rito sefaradí, pero además porque después los sefaradíes siguieron ejerciendo su impronta y su influencia cultural y religiosa sobre los judíos de Oriente, y eso también es importante, pero lo vamos a hablar en otro momento, aunque en otros momentos ya lo hablamos. Y la otra cosa que no quiero dejar de decir, el último minuto. Dos cosas. En principio, los judíos eran considerados dhimis, como en todos los lugares donde los judíos vivieron con musulmanes. Es decir, extranjeros con ciertos privilegios, pero tenían que pagar altos impuestos. La ventaja que ellos tuvieron sobre los cristianos es que, primero, tal vez el historiador, uno de los historiadores dice que tal vez no sea porque eran judíos, sino porque vivían en las ciudades y eran necesarios por todas las tareas a las que se dedicaban. Entonces, y además porque no recaía sobre ellos la sospecha que tenían los turcos otomanos sobre los cristianos, a los que miraban con mucho recelo, porque los países católicos y los reinos cristianos de Europa eran enemigos del Imperio Otomano. Entonces a los jóvenes cristianos les estaba impuesta una cosa que a los judíos no, que era la participación en la corte, en el ejército o del sultán, de la corte del sultán, y cuando se los llevaban, los islamizaban obligatoriamente. No quiero ni pensar a los que los castraban porque tenían que ir a trabajar de guardias de los... ¿Cómo se llama? De los lugares donde estaban las mujeres. Sí. El harén. Y la otra... del harén, tal cual. Y la otra cosa que también es muy importante señalar y recordar es que ellos estaban sujetos, estos judíos, y sí, les iba y le venía, cuando uno mira la historia de ellos y se da cuenta, es a las deportaciones que hacían los turcos otomanos. Esto es importantísimo para entenderlo, como unos judíos que se fueron de Salónica a Israel los terminaron llevando a Chipre, cuando se apoderaron los turcos otomanos de Chipre, y por eso uno puede entender cuando mira cómo se lo llevaron a Estambul, cómo lo sacaron de Estambul. Hay toda una historia en eso que es típica de lo que hicieron los turcos otomanos con deportaciones de poblaciones, y por eso también pensar que lo que se denominó Palestina en aquellos tiempos, también una parte de la población que está ahí también es producto de estas deportaciones que ejercían y que practicaban los turcos otomanos. Y un pequeño detalle y nada más. Cuenta un viajero que, por ejemplo, en la zona que era cercana a Salónica,
Digo porque para decir que también había judíos muy pobres. Cuenta que pasó por una mina en un lugar y que se dio cuenta que todos los que trabajaban ahí y eran pobres, imagínate, trabajar de minero no es algo que hace alguien que está en una elevada escala social, y todos ellos hablaban yudesmo como se le dice ahora, hablaban entre sí, se dio cuenta que todos hablaban en lo que podríamos decir ahora castellano o español, lo que te guste más, pero que él advirtió eso y le llamó mucho la atención. Así que estamos hablando de una realidad muy variada, muy diferenciada entre sí, de algunas ventajas y de otras no tantas por las cuales vivieron estos judíos en Estambul, y principalmente los que estaban más cerca de la corte ahí y del resto del Imperio Otomano. Bueno, espero haber sido clara en medio de tanta diversidad, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Y una de las ventajas que nosotros tenemos es de disponer de tus conocimientos y de tu locuacidad dentro de 2 semanas para una nueva entrega de Milim, la historia de las diásporas, y recordar a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página www.milumcultural.com.ar y el boletín escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y te esperamos aquí para que sigamos desglosando esta historia de la diáspora sefardí, especialmente en el Imperio Otomano. Gracias a vos, y lo que sí estoy pensando es que me voy a buscar algo sobre los judíos aragoneses, porque son los que llevaron la halajá famosa, ahí que la de Sarajevo, así que vamos a mirar a dónde fueron a parar también los judíos aragoneses. Estuve pensando un poco también sobre la historia de todos ellos, así que nos encontramos próximamente para seguir hablando de historia. Gracias, querido.